No, ahí. Listo, chicos. Bienvenidos a esta clase. Vamos a trabajar, sí, como habíamos visto la semana anterior, vamos a entrar ya un poquito a lo que son los escritos y cómo han ido evolucionando poco a poco, ¿sí? Para eso, ¿no es cierto? Usted tenía una actividad, teníamos aquí un poema, ¿sí? Que usted tenía que leer y es en referencia a este poema y a la imagen que teníamos acá de contestar algunas preguntas de introducción a este tema, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ir revisando un poquito cuáles fueron esas respuestas que usted puso, a qué hizo referencia, ¿sí? Un poquito este poema. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con Lady, en el orden que tengo en mi pantalla. Vamos a leer primero el poema. A ver, Lady, empecemos usted con el título y vamos a empezar un poquito. Yo le digo dónde pare la lectura del poema. A ver, vamos, Lady. Ya. Poema de Gilles James. Fragmento. Las lágrimas corren por la cara de Gilles James, al tiempo que dice: voy a recorrer un camino por el que nunca he andado. Voy a emprender un viaje desconocido para mí. Listo, Des- hasta ahí nomás. Hasta ahí. ya. Gracias. Aquí tenemos este primer poema, ¿no es cierto?, de Gilgamesh, ¿sí? Un poema muy bonito que nos habla, ¿no es cierto? Aquí Lady nos hizo esta primera parte, ¿no es cierto?, del poema. Vamos a continuar con Micaela Zuleta. Sigamos a la siguiente parte del poema. ¿Qué más nos dice este poema? Micaela, activa tu audio. Ahí, ahí. Deberías estar contento con el corazón gozoso. Si triunfo te haré sentar en un trono. Sigo. No, hasta ahí nomás. Muy bien, gracias. Vamos con Camila Montes. ¿Qué nos dice la siguiente parte? Ya, ellos le trajeron su armadura, poderosa espadas, el arco y el carcaj, y se lo pusieron en sus manos. Muy bien, gracias. Continúe, Dana. Dana Novoa. Él cogió las anzuelas, su temblor, el arco de Ashan, puso la espada en su cinturón. Podían comenzar el viaje. Listo, mire, aquí nos hace referencia un poquito, ¿no es cierto?, hacia un viaje al pasado, ¿no es cierto? Un viaje donde nos cuenta una parte de esta historia. Aquí tenemos dos palabras, ¿no es cierto?, que de pronto no los hemos escuchado, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué hace referencia este glosario antes de continuar. Mauro Torres, ayúdenos leyendo este glosario de estas dos palabras nuevas que encontramos aquí en este poema. Carcaj, bolsa para llevar flechas. Azuelas, tipo de hacha. Ya, ¿no es cierto? Las carcaj dice que son unas bolsas que nos sirven, ¿no es cierto?, para llevar, ¿no es cierto?, flechas, o sea, como una carterita, un bolsito, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, las azuelas tipo de hachas, dice, ¿no es cierto? Una como una herramienta que tenían aquí, ¿sí? Listo, entonces basado en este poema, sí, que se les pidió y hacíamos referencia también a esta imagen que tenemos aquí de estos escritos, ¿no es cierto? Ya habíamos comentado, ¿no es cierto?, qué es lo que observábamos aquí, ¿no es cierto?, qué tipos de escritos observábamos. En base a esto, usted tenía que contestar aquí en el libro estas tres preguntas que tenemos acá abajo. Entonces, le vamos a pedir a Elian, por favor, lea la primera y responda, ¿qué puso usted? Vamos, Elian. Dice: ¿a qué cultura piensas que podría pertenecer al anterior texto? ¿Ya qué pusiste? ¿A qué cultura crees tú? A la sumeria. Ya, la cultura sumeria, dice muy bien. Sí, puede ser, ¿no es cierto? Francis, ayúdanos con la siguiente. Yo creo que... ¿Qué puso? Yo sinceramente, profe, yo no sé, yo no identifiqué muy bien esa página.
Ya, listo. Entonces vamos trabajando ahorita, Por ¿sí? favor, ayúdenme, profe. No, Sí, no sí. es que no haya hecho, es que leí todo esto, pero no es que no lo entendí muy bien la página Ya, y decidí sí, entender aquí. recuerde que esto era más un poco de su opinión, ¿no es cierto? ¿A qué hacía referencia? Listo, Francis, no hay problema. Vamos a ir contestando. ¿Sí a qué cultura piensan, dice que podrían pertenecer el texto anterior? Por ahí nos dijo, ¿no es cierto, Elian? A la Sumeria. Por ejemplo, Ariana, ¿usted a qué puso? A ver, vamos viendo un poquito las diferentes ideas que se hizo referencia a usted. A ver, Ariana, ¿usted a qué puso? ¿A qué cree que pudo haber pertenecido? ¿A la China? Ya, la China, ¿no es cierto? Muy bien. Luciana, ¿usted a qué puso? ¿A qué cree que pudo haber pertenecido? También a la cultura sumeria. Ya, también a la cultura sumaria, ¿no es cierto? Muy bien. Por acá, ¿qué puso Gabriela Domínguez? ¿Qué puso usted? ¿A qué cultura cree que pudo haber pertenecido? Igual a la Sumeria. Ya, muy bien. Creo que esta es una de las más conocidas que se ha venido trabajando anteriormente acerca de esta cultura, ¿no es cierto? Sumeria, ¿sí? A pesar que podría, ¿no es cierto?, haber puesto, usted también puede, por ahí alguien puede haber dicho pertenecía a la egipcia, a la china, ¿sí? Dependía mucho a la que usted considere, ¿sí? Aquí era una respuesta abierta, más bien su opinión de acuerdo a lo que leyó, ¿sí? Entonces, por ahí Francis puede ir contestando ¿a cuál de estas tres podía ser? Podía ser la sumeria, la egipcia o la china, ¿sí? A cualquiera de estas, ¿usted a qué cree que pudo haber Ya sé, pertenecido? A ver, ¿a China. cuál cree eso? Ya él dice a la china, listo. Entonces, era más una respuesta abierta, como una introducción de lo que acabamos de leer, ¿sí? Listo, muy bien. Vamos ahora sí a la siguiente. Vamos, ayúdeme, por favor. Vamos, Emily Cedeño, la segunda pregunta, identifica, ¿qué nos decía aquí? Identifica algunos de los soportes de la escritura que aparecen en la imagen. Ya, ¿tú qué soportes puedes observar ahí en la imagen? La tabla de arcilla, los papiros. Ya, la tabla de arcilla y el papiro, muy bien, gracias. Maite Jiménez, ¿usted qué imágenes, qué soportes pudo observar en la imagen? Ya, yo puse rocas, papiros, tablas y un libro. Listo, muy bien, ¿no es cierto? Ahí creo que están todos los elementos, ¿no es cierto? Primero hacemos referencia a la piedra, ¿no es cierto? Recuerde que se escribía sobre las piedras, se hacían imágenes, símbolos. Por ahí tenemos las tablas, ¿no es cierto? Las tablillas, ¿sí? Por ahí podemos hacer referencia a que tenemos lo que es el papiro, ¿no es cierto? Puede ser un papiro como puede ser por ahí un pergamino, ¿sí? Y hace referencia ya a un libro, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos haber observado en esa imagen, ¿sí? Y usted dije, simplemente tenía que poner aquí, ¿no es cierto?, qué observaba. Listo. Y nos vamos a la última. Ronnie, ¿qué nos dice la última? Comenta, dice. Comenta para qué sirve o sirvieron en su época. Ya, muy bien. ¿Para qué crees tú? ¿Para qué le sirvieron en su época? Para entender. Ya, para entender, para aprender, ¿no es cierto? De pronto por ahí, muy bien. ¿Qué puso Ana Bella? Ada Bella es, perdón, Ada Bella. ¿Qué puso Ada Bella? Para escribir. Ya, para aprender a escribir. Melanie, ¿usted qué puso? ¿Para qué cree que sirvieron en esa época? Para guardar registros. Ya, para guardar registros, memorias, ¿no es cierto? Justin, ¿usted qué puso? Para el texto. Ya, para aprender, ¿no es cierto?, los diferentes textos, ¿sí? De igual manera, quiera, a ver, Saúl, ¿qué puso usted, mi Saúl? Yo puse para comunicarse. Ya, para comunicarse, correcto, ¿no es cierto? Esa es otra parte muy importante también que de pronto les sirvieron a ellos para poder comunicarse, ¿no es cierto? Listo, entonces, de esta página estamos solventando el trabajo que usted debe haber hecho en su hora texto. Ahora sí vamos a trabajar ahora conmigo, ¿sí? Entonces, vamos al taller de las páginas 143, que nos hace referencia al mismo texto, al mismo poema que tenemos acá. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Dice, reflexiona y contesta las preguntas, ¿no es cierto? Dice, ¿a dónde crees que está
punto de partir el personaje de este relato? ¿A dónde creemos que está a punto de partir este personaje, ¿no es cierto?, de Gilgamesh, ¿sí? Que hace referencia y nos cuenta un poquito de esta historia. ¿A dónde creemos que está a punto de irse este personaje del relato? ¿Qué nos querrá transmitir ahí? A ver, ¿quién tiene una idea dónde cree? A ver. ¿A la historia? Ya, ¿no es cierto? De pronto el que está a punto de partir, ¿no es cierto?, a esa historia, contarnos un poquito el relato de la historia. Yo voy generando aquí las ideas y usted va anotando, sí, desde su punto de vista cualquiera de las ideas. Vamos a ponerle primero lo que nos dijo acá, ¿no es cierto? ¿A dónde está a punto de partir? Hacia la historia, ¿no es cierto? Hacia la historia. ¿Quién más nos quiere decir otra parte? A ver, ¿a qué más estará a punto de partir este personaje? ¿A dónde? Podría Explorar nuevos ir a lugares. explorar. A ver, no le escucho uno por uno, acaba uno y me dice el otro. A ver. La primera, a ver, vamos. Repita, chicos, vamos. A ver, ¿a dónde creen que está a punto de partir? A explorar. Ya, a explorar, dice muy bien, listo. La otra persona que participó, gracias, Dana, la otra. ¿A dónde estará a punto de partir este personaje? Aventuras. Ya, muy bien. Entonces vamos a poner aquí, de ahí vamos generando, ¿no es cierto? Hacia la historia, hacia una aventura, dice, aventura. ¿Qué nos dijo Dana? A explorar. Ya, a una exploración, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos tres ideas, ¿no es cierto? Podemos indicar que este personaje estuvo, ¿no es cierto?, a punto de partir hacia la historia, en este caso hablaríamos hacia el pasado, ¿no es cierto?, a contarnos un poquito hacia una nueva aventura, ¿no es cierto?, y hacia una exploración de lo que sucedió en la historia, ¿sí? Entonces, con estas tres ideas genere usted su respuesta, ¿sí? Entonces, yo pongo ahí, puedo generar mi respuesta y puedo decir de pronto, este personaje nos quiso transmitir que se dio al pasado para contarnos una historia, una nueva aventura, una exploración. Dime. ¿Y será que puedo poner las tres? ¿Puedo poner hacia la historia, después hacia la aventura y después hacia la exploración? Claro que sí. ¿Sí? ¿Sí? Si usted genere su propio concepto, ¿cómo respondería a esta pregunta con estas tres ideas? Claro, ahí puede usted utilizar, inclusive le puedo poner, ¿no es cierto? Si hablamos hacia la historia, podemos poner del pasado, ¿no es cierto? Podemos hablar de que él quería contarnos, ¿no es cierto? Aparte de la historia del pasado, de lo que sucedió, ¿sí? Entonces, genere por favor ahí su respuesta en esta primera pregunta que tenemos acá, ¿sí? Listo, vamos, tiene un minuto para ir escribiendo ahí. ¿Cómo contestaría usted con estas ideas? Justamente lo que nos decía por ahí, ¿no es cierto, Arián? Yo puedo responder, ¿no es cierto? El personaje estuvo a punto de partir hacia la historia del pasado, ¿sí? A través de una aventura y la exploración de estos escritos, ¿no es cierto? Entonces vamos generando ahí esa idea, ¿sí? Es una respuesta abierta y de igual manera. No es que haya una respuesta fija, sino es una respuesta más bien desde su punto de vista, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver, vamos a preguntarle a Gabriela Ayala. ¿Cómo responde usted a esta pregunta, Gabriela? Yo pondría no sé, profe. A ver, vamos, ¿cómo sería? Vamos, con las ideas que tenemos aquí, o podemos escoger solamente una de las tres ideas y generar mi respuesta, ¿sí? Vamos, Gabrielita, vamos, hay que ir trabajando porque verá que el taller se están haciendo aquí en la clase, entonces es importante que trabajemos aquí, ¿sí? Y que si tenemos dudas, pues las vaya preguntando y nos vamos despejando de estas dudas. Y como es una pregunta abierta, entonces usted es libre de responder, ¿sí? Obviamente encaminado al texto que acabamos de leer, ¿sí? Vamos, Gabrielita, ¿sí? Entonces, generando esa idea. Vamos, Isaac. ¿Qué puso usted, Isaac? Activa tu audio, Isaac. No te escucho, Isaac. Necesito que... Eso ahí. Vamos. Aún sigo pensando, pero más creo que es como usted dijo, la historia va al pasado. Ya, listo, ¿no es cierto? Más bien es...
Claro, más bien haría referencia como que está a punto de partir hacia la historia en el pasado, puede poner, ¿no? Listo, vamos generando por ahí. Alan Chiluisa, vamos, ¿qué puso usted? Ah, me falta, profe. Ya, pero vamos, ya estamos trabajando ahí, vamos escribiendo. Si ya tenemos aquí unas ideas, ¿cómo puedo generar yo eso? ¿Hacia dónde estaría a punto de partir este personaje? ¿Sí? Vamos ahí generando, por favor. Dana, Satama, ¿qué puso usted? Active su micrófono, mi Dana. Chicos, yo les voy a pedir solamente por ahí habían 2 estudiantes justificado las cámaras. El resto tiene que estar con cámaras encendidas, por favor. Si no, mi Carmita me los va mandando a la sala de espera y cuando quieran ingresar con cámaras prendidas, ahí pues ingresan nuevamente. Sí, tengan la bondad, chicos, usted está trabajando y debe estar con sus cámaras encendidas, ¿sí? Listo. Gusto, este momento. Ya, gracias, Carmita. Listo, a ver, vamos, Dana. Estoy esperando una respuesta de usted. Recuerde que cuando yo le pregunto y no responde, pues se queda con punto negativo, ¿no? Vamos, Dana. Puse que fueron como a la guerra o a pelear con alguien. Ya, listo, muy bien. Es de hacer igual referencia un poquito a la parte del pasado, ¿sí? Listo, entonces, usted vaya generando ahí su respuesta, ¿no es cierto? Porque es abierta, ¿sí? Listo, vamos a la siguiente, a ver cómo nos va la siguiente, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ayúdenme, Christopher Luzuriaga. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cuáles crees tú que fueron los soportes más utilizados para hacer libros en la antigüedad? Ya. ¿Cuáles crees tú que fueron los soportes más utilizados en la antigüedad? Los soportes. Los soportes, estamos hablando de los escritos, mi Elian, por ejemplo, de la piedra, cómo fueron evolucionando, en qué escribían, ¿no es cierto? Cómo se comunicaban. Teníamos lo que es la piedra, ¿no es cierto? Tenemos estas tablillas, recuerde que teníamos el papiro, el pergamino, ¿sí? Luego aparecieron los códices y así poco a poco fueron apareciendo hasta llegar a los libros, ¿no es cierto? A la impresión. Cuando aparece la primera imprenta es donde se puede, ¿no es cierto?, producir ya lo que serían los primeros escritos, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia, ¿sí? Sí, gracias, profe. Ya, a ver, entonces, ¿con cuál me quedé? A ver, ayúdeme, Christopher, usted, ¿cuáles crees que fueron esos soportes más utilizados para ti? Para hacer los libros. ¿Cuáles crees tú? El papiro. Ya, sí, puede ser, ¿no es cierto? Uno de los más utilizados pudo haber sido el papiro. Muy bien, cada uno vaya respondiendo ahí, ¿sí? Cada uno tiene ahí su... Dime, mi hija, dime. ¿Puedo apagar la cámara un ratito? Tengo un problemita. Ya, listo, de ahí la vuelvo a encender. Listo, a ver el resto. Vamos, Camila, ¿qué soportes crees que fueron los más utilizados? ¿En la antigüedad o hoy en día? En la antigüedad, hacia atrás. ¿Todos o solo un hito? No, los que tú hayas puesto. Puede poner 1, puede poner 2, puede poner 3. Depende de su respuesta. La piedra, el papiro y la arcilla. Ya, muy bien, listo, ¿no es cierto? De pronto por ahí nace ya la idea, ¿no es cierto?, de crear estos primeros libros. Muy bien, gracias. Vamos por acá. ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Cuáles serían esos soportes? Las pieles de algunos animales. Ya, las pieles de animales. Sí, las pieles de animales. Muy bien, listo. Sí, recuerde que de las pieles de animales, ¿de qué animales? Recuerda que les he dicho que nació, ¿no es cierto?, lo que es ya el pergamino. ¿Quién recuerda de qué pieles de animales les dije? De la vaca. De la vaca y del búfalo. Bueno, no tanto el búfalo, sino del cordero, ¿no es cierto? Recuerde que por ahí nacían. Muy bien, listo. Vamos por acá. A ver, Gabriel, no ha hablado Gabriel. ¿Cuál sería tu respuesta aquí? Pregunta, profe. Ya, a ver, piense, Gabrielito, hasta responderle a Elian. Dime, Elian. Aquí también podrían ser las cuevas. Claro, porque dentro de las cuevas se recuerda que ahí empezaron, ¿no es cierto?, a hacer figuras y todo eso, ¿sí? Sí, está bien, Elian. A ver, ahora sí, Gabriel, te escucho.
Gabriel. El de vaca. Ya, muy bien, bueno, listo. Pero vamos, ¿en qué soportes? ¿Qué soportes decían? A ver, Estefanía. En los papiros y en las piedras. Ya, muy bien, en los papiros y en las piedras, ¿sí? Aquí entran, ¿no es cierto?, cuáles fueron los más utilizados. Como yo le dije, recuerde que tenemos desde lo que hablaba Elian, ¿sí? Lo que hacían los símbolos, ¿no es cierto?, dentro de las cuevas, nace lo que son las piedras, ¿sí? De ahí viene, ¿no es cierto?, lo que es, sí, el papiro, viene el pergamino, vienen los códices, ¿no es cierto? Y de ahí, pues, ya nace un poquito las tintas también. Recuerde que escribían con la sangre, ¿no es cierto?, de los animales, ¿sí? Y de ahí sí, pues ya entran lo que son los tipos de letras, ¿no es cierto? Ya aparece lo que es la tinta y pues nace lo que es ya la primera imprenta, ¿sí? Y de ahí pues ya se produce, ¿no es cierto? Ya las impresiones y los diferentes tipos de libros hasta los que tenemos en la actualidad y tomando en cuenta que llega un poquito más la tecnología a los libros digitales, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver la pregunta número 5. ¿Qué nos dice Emilia? Ayúdame con la pregunta número 5. Emilia Sánchez, ¿qué nos dice? La pregunta número 5 nos dice, si no tuvieras libros en la actualidad, ¿sobre qué materiales escribiría? ¿Qué cree Emilia? Si no tuvieras libros ahorita en la actualidad, ¿sobre qué materiales escribirían? ¿Qué crees tú? Yo creería que escribiríamos encima de las paredes como antiguamente. Ya ella dice, ¿no es cierto?, en paredes. Muy bien. Vamos a ver el resto. ¿Alguien que nos quiera ayudar? ¿Sobre qué más creen que se escribiría si es que ahora no hubiesen aparecido los libros? A ver. Sobre hojas. Ya, por ahí dice, ¿no es Sobre cierto? piedras. Ya, hojas, por ahí dicen Sobre la piedras. piel de los animales. En el suelo. Piel de animales. En los árboles. Ya, en el suelo. Vamos a ponerle suelo. Por ahí decían de pronto en los troncos de los árboles, ¿no es cierto? De árboles. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Dónde más creen que podríamos haber escrito si no hubiesen habido los libros? Papiros. Ya podríamos haber seguido, ¿no es cierto?, en lo que es el papiro. Sí, etcétera, le vamos a poner, etc. En cualquier otra cosa menos en lo que tenemos actualmente. Listo, responda usted, escoja ahí todo lo que usted libremente pueda poner, ¿no es cierto? Es de igual manera una idea para usted. ¿En qué cree que podría haber, en qué materiales se pudieron haber escrito? Mire, por ahí dijeron alguien en paredes, ¿no es cierto? Podían rayar las paredes, seguir ahí. Podían alguien en hojas de pronto, ¿no es cierto? En piedras. Mire, imagínese que usted... En madera. Ya en madera, en las tablillas, sí, puede ponerlo ahí también. Imagínense, por ejemplo, los que dicen piedras, si no hubiese avanzado y nos hubiésemos quedado con este material, qué pesado que hubiese sido ir cargado una piedra, ¿no es cierto?, a las escuelas. Recuerde que ahí en parte de la historia nos decía, ¿no es cierto?, cuando nace esto del papiro mismo, por estos rollos muy pesados, es lo que se ingenian y crean estas tablillas para los niños, ¿sí? Porque para ellos era muy pesado, ¿no es cierto?, el cargar con estos rollos de papiros, ¿sí? Para realizar sus escritos. Entonces, bueno, ahí podemos ver que en cualquiera de estos podíamos seguir escribiendo. Sí, gracias a Dios, pues no pasa así. Y recuerde que de aquí en la tecnología al futuro, ¿usted cree que de pronto se seguirá escribiendo así en los cuadernos, en hojas, así? ¿Qué cree usted? ¿Será que sí o será que no? No, profe, ya no se escribirá así. No, profe. No, a ver, Christopher nos quiere Profe, sí. decir, a ver. Yo creo que solo se escribirá en pantalla móvil o algo así. Sí, ¿no es cierto? De pronto la tecnología va avanzando y de pronto, ¿no es cierto? Se puede ir escribiendo, ¿no es cierto? En pantallas, ¿no es cierto? Recuerden que la tecnología va avanzando. Ahora les hago yo una pregunta. ¿Ustedes creen que en algún momento llegue a eliminarse los libros definitivamente? ¿Cree usted? Sí. Yo No. creo que Sí. sí, pero van a ser Sí. Sí, no. Por ahí Sí. Producir. A ver, le vamos a escuchar a Ariana. A ver, Ariana nos quiere dar el sí por qué y el no por qué. A ver, Ariana. A ver, yo digo que sí, pero que en el futuro pueden haber libros o sea, que son digitales, que se mueven solos, que cambian de páginas solos y así, pero yo creería que no dejarían de existir
O sea, los libros así que se abren así, creo que sí, pero los digitales, yo creo que no. Ya, listo, muy bien. Mire, por ahí salió un artículo que decía que, imagínese cuánto tiempo ha pasado de la creación de los libros. Recuerde que ya hablamos de más de 1500 años de lo que ya aparecieron los primeros libros y hasta la actualidad se siguen manteniendo. Entonces, si bien es cierto, la tecnología está avanzando, tenemos libros digitales, pero sí todavía seguimos conservando por ahí los libros. Entonces, no sabemos si en algún momento definitivamente lleguen a desaparecer, pero hasta el momento la tecnología no lo ha logrado todavía, ¿no? Si bien es cierto, sí tenemos la parte digital, pero todavía seguimos con nuestros libros físicos, ¿sí? Entonces veamos qué pasa de aquí al futuro, ¿no es cierto? No sabemos qué va a pasar. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Dice, marca con una X la utilidad que crees que podrían tener los objetos, ¿sí? Representados en la imagen. Recuerda que tenemos acá lo que es la piedra, ¿no es cierto? Tenemos las tablillas, el papiro. Entonces vamos a ver cuáles de estas tres serían unas respuestas, ¿no es cierto?, que podrían ser útiles. Entonces tenemos acá, llevar un registro de datos importantes, ser un bien económico e informar la historia y la religión de un pueblo. ¿Cuáles de estas tres crees que son correctas? Hay dos que son correctas. ¿Cuáles serían? Llevar registro de datos importantes. Ya, por ahí nos dicen, ¿no es cierto? La 1, el llevar un registro, esta es una utilidad, ¿no es cierto?, de los datos importantes. ¿Será un bien económico? No. No, ¿verdad? ¿E informar sobre la historia y religión de un pueblo? Sí. Esta sí, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ahora encaminada a estas respuestas hay que poner el por qué. Llevar un registro de datos importantes, ¿por qué creen ustedes que es importante esto? Para poder entrar Porque es como de nuestra historia, algo así. Ya, Es parte de nosotros. A ver, Camila. Porque necesitan llevar el registro de las personas del mundo. Ya, muy bien. Listo, ¿no es cierto? Entonces responde usted el por qué. Cada uno responde el por qué, ¿no es cierto? Como ahí nos decía por ahí Camila, ¿no es cierto? Llevar los datos o un registro de personas, ¿no es cierto? Por ahí decía aparte llevar un registro de los datos más importantes de la historia. Entonces, responda usted el por qué. Cada uno va a responder ahí en su libro el por qué cree que era importante o una utilidad necesaria, ¿sí?, estos soportes de la escritura, ¿sí? Sí, es verdad. Recuerde que si no la memoria sería corta, no conoceríamos parte de esta historia que pasó, ¿sí? Entonces responda usted, por favor. Y acá abajo la otra dice, informar sobre la historia y religión de un pueblo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué cree que es importante el informar, el dar a conocer? A ver, para conocer más de nuestra historia. Correcto, ¿no es cierto? Para conocer la historia, ¿no es cierto? Porque si no las memorias, como yo les dije, las memorias serían cortas, ¿sí? Entonces responde ahí usted el por qué cada uno, ¿sí? Y tenemos la última pregunta y dice, escribe 2 razones por las que consideras importante la escritura de un libro. ¿Por qué cree usted importante la escritura de un libro? ¿Por qué serían importantes? Porque está inspirado de un autor. Ya, muy bien, listo. Responda usted. Ponga 2 razones usted, por favor, ¿sí? ¿Cuáles serían esas 2 razones importantes? 2 razones que considere importante de la escritura de un libro, ¿sí? Por ahí decía para dar a conocer, ¿no es cierto? Puede ser para conocer la historia, para dar a conocer de ciertas cosas. Entonces, piense usted ahí, escriba usted sus 2 razones. Mientras usted termina de escribir esas 2 razones, le voy registrando ya su asistencia. Por favor, gracias, Carmita. Paramos hasta ahí, nos quedamos hasta ahí, chicos.